Hola, hola a todos. Un saludo muy especial, cariñoso, un abrazo muy afectuoso. Yo soy Pacho Bermeo y me da mucho gusto poder saludarte en esta hora, en este tiempo todavía de cuarentena, de pandemia, de confinamiento, en esto que estamos viviendo y que pues que nos ha tocado durante todo este tiempo. Ya van a ser 3 meses en los que aquí en el lugar en donde yo estoy, en mi pueblo, en mi lugar, estamos encerrados. La última vez que yo pude salir un domingo fue el domingo 8 de marzo y desde ese día hasta acá pues he tenido que salir a lo estrictamente necesario en las pocas horas semanales en las que podemos salir y estoy agradecido con estas políticas y con estas iniciativas en donde lo que están buscando es cuidarnos y cuidar el sistema de salud y cuidar a los más frágiles. Y bueno, este es un tiempo de fragilidad, este es un tiempo de vulnerabilidad, un tiempo de enfrentarse con muchas cosas y por eso en este espacio que llamamos un entremés, porque nos prepara las lecturas, nos prepara para escuchar, para acoger, para abrazar las lecturas que la liturgia eucarística, que la liturgia dominical nos presenta, pues vamos a hablar efectivamente de esto, del Evangelio de Juan. Mañana, domingo 14 de junio, en donde celebramos, digamos, la fiesta del Corpus Christi. Y vamos a tratar de entender, saliéndonos un poco de esos lugares típicos, de los lugares comunes, en donde la gente cree que todo está referido al tema de la Eucaristía y especialmente de la comunión del cuerpo y la sangre en las especies consagradas del pan y del vino. Porque si enfocamos hacia allá la reflexión, en estos días donde la mayoría de ustedes y yo seguimos sin tener acceso a las parroquias, a las capillas, a las celebraciones masivas de la Eucaristía, sino que seguimos haciendo la oración, participando de la Eucaristía que sí está viviendo el que preside, nosotros no, nosotros solo nos unimos en las oraciones. El único que está viviendo la celebración eucarística es el presidente desde el lugar en el que esté originando la transmisión. Tú y yo no podemos decir que estamos en Eucaristía porque no estamos comulgando. Y además, pues tenemos que saber que la Eucaristía, como siempre, tiene dos banquetes, el banquete de la comunión eucarística y el banquete de la palabra. Así que para ayudarte a fortalecer ese banquete y que no te sientas como que no comiste, que no te alimentaste en la Eucaristía, pues yo trato de compartir este espacio. Hace una semana no pude estar con ustedes. Era un fin de semana llenísimo de actividades y de compromisos y ya no se podía más. Ya era demasiada exposición el estar todo el tiempo hablando y apareciendo en las redes. Yo, a diferencia de algunas otras personas en el medio, sí creo que no podemos estar en tanta exposición. Y por eso elegí hace 8 días no estar, no participar de este espacio y más bien dar un respiro para que pudiéramos tener como otra mirada y alimentarnos también de otras maneras. Pero muchos me han escrito diciendo, ¿y qué pasó con el entremés? Bueno, entonces, debido a esto, pues vamos a entrar en materia y vamos a acercarnos al Evangelio de Juan en el capítulo 6, los versos del 51 al 58. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 51 al 58. Ese es el texto del Evangelio de mañana. Y dice así la escritura: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo.
discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Amén. Bueno, mira, este es un texto muy conocido y como te dije al inicio, pues todo el mundo lo refiere al sacramento de la Eucaristía. Y con razón, porque sin duda, en este capítulo 6, en este discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, efectivamente hay un trasfondo eucarístico muy importante que era una gran exhortación para la comunidad a la que el cuarto evangelista está dirigiendo su narración. Pero también yo quisiera que la miráramos desde otras perspectivas. Primera perspectiva es hablándonos de la humanidad de Dios. Hablar de cuerpo, de carne, de sangre, tiene que ver con la condición humana. Tiene que ver con la afirmación en contra de las herejías de el comienzo del siglo segundo, donde decían que Jesús había sido, con esa mentalidad griega del panteón de ellos, como un semidios que había venido y que había sido como un espíritu. No. Es hermoso porque en este texto es una forma de afirmar el misterio de la encarnación. Nos están contando que el Hijo de Dios tuvo carne, tuvo sangre, tuvo humanidad. El Hijo de Dios se hizo carne y se hizo sangre. El Hijo de Dios entiende tu historia, entiende tu realidad. El Hijo de Dios sabe lo que se siente en la carne, sabe lo que pasa por la sangre, sabe de pasión, así como cuando uno dice, es que me hierve la sangre. Bueno, el Hijo de Dios, también que tuvo sangre, sabe lo que es que le hierve la sangre, sabe lo que es que, yo he escuchado, por ejemplo, en Chile, la expresión es de sangre dulce, hablando de una persona afable, cariñosa, agradable, de sangre ligera, liviana. Está hablando de características de la humanidad. El hablar de la fiesta del Corpus Christi no es estar hablando de la reserva eucarística que está metida en un sagrario, porque finalmente eso no nos dice mucho a ti y a mí a la hora de enfrentar la vida cotidiana. No, lo que el texto nos debe ayudar a pensar también es, bueno, ¿y qué significa que Dios haya sido de carne y hueso, de carne y sangre? Significa que tú y yo tenemos que asumir, y en esta época más que nunca, esa decisión de Dios maravillosa de tomar condición humana. El mayor ejemplo de empatía y de solidaridad es lo que vamos a celebrar mañana en el domingo del Corpus Christi. O sea, tú no puedes decir que viviste Corpus Christi si te importa un carajo la vida del otro. Si no te duele el sufrimiento de los que están afuera experimentando la exposición a la pandemia del COVID,
porque no tienen dónde dormir, porque no tienen qué comer, porque no tienen dónde refugiarse, porque no tienen dónde utilizar tapabocas, porque no tienen cómo ponerse una máscara, porque no tienen guantes para poder defenderse y protegerse un poco, porque hay un montón de gente que no tiene ni siquiera agua con la cual lavarse las manos, ni siquiera tienen acceso al jabón con el que en todas partes del mundo nos han dicho que nos defendemos de la pandemia lavándonos las manos, haciendo burbujas con el jabón, pero allá afuera hay un montón de gente que no tiene ni agua ni jabón. Vivir el Corpus Christi es asumir la misma realidad de Dios, que decidió hacerse como tú, que decidió hacerse de carne, que decidió tener cuerpo, que decidió tener materia, y que es la única posibilidad para acceder a Dios. Escúchame bien. Jesús está diciendo que el que coma su carne y beba su sangre, es decir, el que asuma la humanidad de Jesús como su propia manera de vivir la vida. Es que a mí me preocupa que nosotros espiritualicemos tanto las cosas, que tengamos tan malas reflexiones teológicas. Yo espero que mañana los sacerdotes que prediquen y los señores obispos nos ayuden a valorar más el misterio de la humanidad que el misterio del pan consagrado, porque en esta época son muy pocos los que tienen el derecho o la potestad o el privilegio de consumir las formas eucarísticas. Somos la mayoría que estamos encerrados, confinados, que no tenemos acceso a la capilla o a la parroquia, los que tenemos que decir, bueno, pero ¿esto qué significa hoy? El 14 de junio del 2020 en medio de una pandemia, en donde no podemos salir. ¿Qué significa Corpus Christi? ¿Significa estar ahí queriendo arañar las pantallas del teléfono y del computador diciendo devuélvanos la misa, queremos comer? ¿O significa decir queremos asumir los mismos sentimientos, como diría San Pablo a los filipenses, los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que decidió renunciar a su condición divina, no hacer alarde de eso, sino tomar condición humana, anonadarse, bajarse, kenosis en griego, es decir, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Óyeme bien, hablar de cuerpo de Cristo es hablar de fragilidad. Un cuerpo que terminó siendo destrozado. Un cuerpo que terminó siendo colgado de un madero, atravesado con clavos y atravesado con una lanza hasta que quedó totalmente vaciado de sí mismo, que quedó solo como un cascarón. Decir Corpus Christi es decir, bendita la fragilidad, bendita la debilidad, bendita la vulnerabilidad que nos revela al Dios que nos rescata y que nos hace abrazar nuestra condición humana. Celebrar Corpus Christi, comer el cuerpo, beber la sangre, es asumir la solidaridad y la empatía de Dios hacia los más pecadores, los más frágiles, los más pequeños, los más necesitados, los más marginados. Que nosotros podamos decir que es que el que no come su carne y bebe su carne, entonces no experimentará la vida eterna. Claro. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no es algo que pasa en el más allá, cuando tú estires la pata, cuando yo decuelgue los guayos. No, no, no. Para la teología del cuarto evangelio, la vida eterna es la vida del eterno que transforma la inmanencia, que transforma la cotidianidad, que transforma la vida diaria, que transforma el aquí y el ahora. La vida eterna no es lo que va a pasar en el más allá, no, es cómo vivimos desde la experiencia maravillosa del eterno, el más acá. Cómo nosotros podemos hoy entender qué significa el vivir la vida eterna, qué significa Corpus Christi, si somos capaces de pasar de estar adorando y contemplando a Jesús en la custodia, esa bella de oro, de plata, de rubíes, de diamantes, y somos capaces de descubrirlo en la custodia de carne y hueso, en el Corpus Christi, en el cuerpo de Cristo, en esa idea de Pablo de ustedes son el cuerpo de Cristo. Es decir,
pasar de adorar a Jesús viéndolo por el televisor o por el teléfono en una custodia a verlo en las custodias que están a nuestro lado. Feliz Corpus Christi. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.